Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Jair Aburto y como viste, hoy vamos a ver las conjunciones. Antes que nada, te invito a que te suscribas a mi canal, le des manita arriba y dejes en los comentarios algún tema que te gustaría y que no lo entiendas y con mucho gusto yo te auxiliaré. Para iniciar con las conjunciones. ¿Qué son? Una conjunción es una palabra o conjunto de ellas que enlaza proposiciones, sintagmas o palabras. Constituye una de las clases de nexos. No debe confundirse con los marcadores del discurso, nexos de orden superior que unen textos y no palabras, sintagmas ni oraciones. Ahora vamos con la siguiente gráfica, que las conjunciones se pueden dividir en conjunción coordinante y conjunción subordinante. Las conjunciones coordinantes enlazan palabras, grupos sintácticos u oraciones sin establecer ninguna relación de dependencia. Sintácticamente, los elementos enlazados son del mismo nivel, o sea, son elementos equifuncionales. Las conjunciones coordinadas se basan de copulativas, disyuntivas, adversativas, distributivas, causales, aquí me comí una letra, perdón, y continuas. Ahora para iniciar, vamos con las conjunciones coordinadas copulativas. Indican una unión o enlace donde los elementos suman, acumulan o restan ideas. Estos son ni en sentido negativo y, e en sentido positivo. Ejemplos: en el positivo, no tienes ni la mínima idea, y en la negativa la clase es larga e importante. Ahora vamos con las conjunciones coordinadas disyuntivas. Las conjunciones disyuntivas son las que unen sintagmas que señalan alternativas. Cuando las alternativas no son solo dos, sino varias, se separan por medio de comas. Antes de presentar la última alternativa, se escribe con la conjugación o. Bueno, aquí es un ejemplo, pero no va tan específico. Vamos con la siguiente. Después vamos con las conjunciones coordinadas adversativas. Son conjunciones coordinantes que indican oposición o contrariedad ante los elementos que unen. Las más usuales son pero, más, sino, sin embargo, no obstante, excepto y salvo. No hizo la tarea, sin embargo, aún así pasa la materia. Siguiente, vamos con las conjunciones coordinadas distributivas. Las conjunciones distributivas son nexos que utilizan para unir palabras o sintagmas en una oración, expresando siempre una alternancia. Las conjunciones distributivas son coordinantes ya que las palabras que vinculan tienen la misma jerarquía y categoría sintáctica. Y aquí tenemos que se basa de aquel, ya bien, cerca, lejos. Estoy buscando un libro. ¿Es aquel? Y cambia de color para diferenciar. Seguimos con las conjunciones coordinadas causales, aquellas que introducen entre la oración principal y la subordinada una relación causal, o sea que establecen en la subordinada la razón o la consecuencia de lo dicho en la principal. Por ejemplo, quiero que sea ofendido porque no me habló más, puesto que, por ejemplo, aquí tenemos el precio de la carne bajará, puesto que, aquí tenemos, puesto que se ha abierto más grigoríficos, perdón. Las conjunciones coordinadas continuas. Una conjunción continua es aquella que une dos ideas u oraciones, haciendo un nexo o una relación entre las ideas de continuidad, en donde esta continuidad puede ser de tipo lógico, de tiempo o consecuencia. Y se basa de estos que son un poco más importantes, pero hay otros más que es por tanto y por siguiente. Se esfuerza mucho, por tanto saldrá bien. Ese es un ejemplo. Vamos con la siguiente, que sería la conjunción subordinante. Las conjunciones subordinantes son conjunciones que unen dos elementos de distinta jerarquía. Las conjunciones son palabras invariables y no tienen un significado léxico.
Su función es unir dos partes de la oración y brindar un sentido particular. Y vamos a pasar, que tenemos de una conjunción subordinante, vamos a pasar con la completiva. Las conjunciones completivas son aquellas funciones que tienen la función de introducir una oración subordinada sustantiva. Aquellas oraciones subordinadas que desempeñan funciones sintácticas propias de un sustantivo, por ejemplo, ser el sujeto, complemento directo, atributo, etcétera de una oración. El ejemplo: solo se puede esperar a que el equipo local obtenga la victoria. Y aquí tenemos que sí. Ahora vamos con las conjunciones subordinantes causales. Las conjunciones causales, como su nombre lo indica, expresan relaciones de causa entre los enunciados porque es la conjunción causal más característica, ya que expresa la causa del hecho mencionado. Ya que explicite la causa de mencionar ese hecho. Y en las causales vamos a tener qué, por qué, cómo, pues, dado que, puesto que, y en el ejemplo que tenemos aquí, puesto que, y aquí otra vez, se me olvidó, perdón, que lo repetí. El precio de la carne bajará, puesto que se ha abierto más griforíficos. Conjunción subordinante concesivas. Las conjunciones concesivas son aquellas conjunciones que expresan un sentido de concesión, nos informan una acción que se realiza a pesar de un obstáculo que pudiera oponerse. La conjunción, aunque nos indica la acción principal, se lleva a cabo sin importar los obstáculos de la oración subordinada. Y aquí tenemos que las concesivas acompañan de aunque, por más que, por mucho que, si bien. Ejemplo: te escucharé aunque tenga mucho sueño. Vamos con la siguiente. La siguiente nos indica que es una conjunción subordinante condicionales. Las conjunciones condicionales son aquellas que unen oraciones o palabras, expresando una condición que debe darse para que suceda algo. Las conjunciones comparativas son subordinantes porque vinculan elementos de distintas jerarquías sintácticas, es decir, un elemento se subordina al otro. Y las condicionales: si, cómo, cuándo, con tal que, con qué, y en el ejemplo: estudiaré todo el fin de semana con tal de aprobar ese examen. Y aquí es donde marca este. Después seguimos con las conjunciones subordinadas finales. Las conjunciones finales son nexos que unen palabras u oraciones para manifestar la finalidad o el objetivo de lo expresado en la oración principal. Las conjunciones finales son subordinantes porque vinculan elementos de distintas jerarquías sintácticas, es decir, un elemento se subordina al otro, y las finales se basan de qué, para qué, a fin de qué. Y el ejemplo que yo tengo: le pedí ayuda a mi marido para que cargara las cajas que pesaban mucho. Ahora vamos con las siguientes conjunciones subordinadas temporales. Las conjunciones temporales son un tipo de conjunción subordinante y permiten ubicar en el tiempo la acción principal. Las conjunciones son términos que establecen un vínculo entre oraciones o palabras. Y de las temporales son cuando, mientras que, en cuanto, una vez que. Y el ejemplo: cuando tengas alguna novedad, por favor, llámame. Y aquí resalta de otro color porque es este. Ahora vamos con el siguiente. Conjunciones subordinadas modales. Las oraciones modales son las oraciones subordinadas adverbiales que expresan el modo o la manera en la que algo sucede. Usan como nexos como, si, según, conforme, sin, de modo que. En algunas estructuras usan el subjuntivo. Ejemplo: era novato, pero ese día condujo como si hubiese sido veterano.
Y aquí tenemos el ejemplo. ¿Cómo si? ¿Qué es este? Estos son los que van a conformar los modales. Vamos con la siguiente. Las conjunciones subordinadas consecutivas. Son conjunciones subordinantes que introducen una oración en la que muestra la consecuencia de algo que antes se cuantificó, tanto y tan, que, con que, así pues, luego, así que, de modo que, de manera que, de forma que, por lo tanto. Ejemplo, está lloviendo, por lo tanto nos quedaremos en casa. Por lo tanto, es una característica de las consecutivas. Vamos con la siguiente. Las conjunciones subordinadas comparativas. Las conjunciones comparativas son nexos que utilizan para comparar dos enunciados o palabras entre sí. Las conjunciones comparativas son subordinantes porque vinculan elementos de distintas jerarquías sintácticas, es decir, un elemento se subordina al otro. Y las que conforman a las comparativas son estas, pero hay más, que sería más, menos, mejor, peor que, tan como. Ejemplo, comer bien es tan importante como hacer ejercicio para estar sano. Y aquí tenemos el ejemplo, tan como, tan como. Y aquí es donde yo concluyo con las conjunciones. Si les gustó este video, les invito a que se suscriban para poder seguir procesando a subir más videos y ustedes me pueden dejar una reacción y un comentario si les agradó. Además pueden enviarles este video, el link, la liga, como le conozcan, a otra persona para auxiliarle. Eso es todo. Muchas gracias.